Te compraste el nuevo Galaxy S25 o S25 Plus y quieres sacarle el máximo a la cámara de tu teléfono. En este video te estaré contando varios trucos y tips, así que comencemos. Antes de comenzar este video te recuerdo que ya en el canal tengo un video explicándote muchos trucos y tips generales para tu nuevo Galaxy S25. Te lo dejo fijado aquí como también acá abajo en la descripción de este video para que le puedas seguir sacando el máximo a este teléfono. Comencemos hablando de nuevas funciones de la cámara de tu Galaxy S25. Vamos ahora directamente aquí a la cámara. Aquí tengo a Pikachu que me estará acompañando durante este video. Vamos ahora a enseñarte que cuando vas aquí a la parte del modo profesional, tu teléfono tiene un modo profesional de video. Ahora aquí en la parte superior derecha hay un botoncito llamado Log, L-O-G, y esto lo que significa que es que el teléfono estará permitiendo la grabación de un video más desaturado. Puedes ver que prácticamente no hay ningún color, porque entonces vas a poder editar este video quizás en tu computadora o en el mismo teléfono para poder ajustar los colores y puedas hacerlo un poquito más único. Y esto es un formato que se utiliza en grabaciones de videos profesionales, así que tanto tu Galaxy S25 va a poder utilizar esta función para que puedas grabar videos prácticamente pro desde tu teléfono. Ahora bien, un detalle bien importante es que esto está presente en la parte de video profesional, pero puedes ir aquí a la parte de configuración y vas a poder activar esta función directamente para que lo puedas tener, por ejemplo, en la grabación de videos regulares. Puedes ver aquí en la parte de configuración donde dice solo modo profesional, pero puedes añadirlo también en el modo regular de video para que cuando vayas a grabar un video en el formato de la regular, no profesional, como quiera tengas aquí el botoncito de poder grabar videos en el formato log. Aquí te estaré enseñando un ejemplo de cómo se ven estos videos desaturados en este formato log y el beneficio que te permite en la parte de colorización para que puedas ver un ejemplo que puede hacer este formato. El otro truco que te recomendaría sería ir a la parte de las aplicaciones de tu dispositivo e ir a la tienda de aplicaciones de Samsung y descargar la aplicación GoodLog. Una vez tengas esta aplicación descargada, vamos ahora aquí a la aplicación y vamos a buscar la parte de Camera Assistant. Ya lo tengo descargado en mi dispositivo, pero puedes tocar el botoncito aquí de descarga para poder descargar esta mini aplicación de cámara que cuando la toques te estará permitiendo añadir y configurar muchos aspectos de tu dispositivo. Pero algo nuevo que está presente en este Galaxy S25 es que cuando bajas aquí a la parte inferior, vamos a la parte de resolución avanzada, aquí tenemos una función llamada Pixel Adaptable y te recomiendo que actives esta función para que puedas mejorar el desempeño de la cámara cuando hay poca luz, cuando está de noche, para que puedas tomar mejores fotos en ese escenario. De igual forma, otra opción que vas a poder encontrar aquí para que tu teléfono sea un poquito más profesional es que cuando bajas un poquito prácticamente hasta el final, ahora hay una opción que te permitirá grabar los videos en un puerto USB tipo C externo para que, por ejemplo, puedas utilizar un almacenamiento externo o un disco duro externo conectado al dispositivo y puedas grabar ahí tus videos y entonces no te ocupe espacio en tu teléfono, o que no tengas que preocupar por transferir estos videos conectando tu teléfono a la computadora, sino que ese disco duro externo o ese almacenamiento lo vas a poder llevar a tu computadora y comenzar a editar esos videos. Pasemos ahora a enseñarte algunos trucos de inteligencia artificial para tu Galaxy S25, específicamente cuando te tiras un selfie o cuando quieres editar una foto en un nuevo estilo. Vamos aquí a tocar el botón de inteligencia artificial y si te mueves prácticamente hacia la derecha vas a poder encontrar el estudio de retratos y aquí el teléfono estará utilizando esa imagen y va a poder aplicar un diferente estilo. Aquí tenemos la parte de cómic, así que tratará de crear una foto basada en un cómic, basado en esa foto que le estás dando al teléfono. Aquí puedes ver un ejemplo de cómo crear una foto utilizando mi imagen y cómo creo un cómic. Creo que no me parezco mucho. Vamos aquí a intentar una animación en 3D para ver cómo hace este resultado utilizando mi imagen, a ver si me parezco algo más como un modelo de Pixar o si hace un buen trabajo. Creo que se parece un poquito a mí, pero como quiera siento que se ve un poco extraño, pero sin duda alguna puedes utilizar esta función para poder editar tus fotos y crear unas imágenes bastante interesantes. Los teléfonos de Samsung por muchos años han traído una función llamada Single Take o toma única. Eso lo vas a poder encontrar aquí en la parte de más opciones en la cámara. Vamos aquí a tocarla, pero lo nuevo que tiene este dispositivo lo vas a poder ver aquí en la parte superior donde dice pregrabar, y esto entonces estará grabando los pasados 5 segundos antes de tocar el botón aquí de tomar una imagen. Obviamente puedes aquí encender o apagar esta función y obviamente esto será mejor en un escenario donde hay un poquito más de acción, quizás tu mascota o tus niños, etcétera. Pero una vez tocas aquí este botón de toma única, aquí tenemos aquí a Pikachu, estará tomando diferentes fotos, ya sea con la cámara ancha, con la cámara telefoto, una animación, en fin, va a utilizar todas las cámaras y todo prácticamente el sistema de nuevas funciones de tu Galaxy S25 para crear
múltiples imágenes que vas a poder entonces guardar o descartar, etcétera. Pero lo más importante es que tiene esta parte de pregrabar para poder grabar esos pasados 5 segundos antes de que tomes esa foto, para que obviamente pues puedas recuperar ese punto específico. Aquí estamos en la parte de editar y vamos aquí a ver la toma única. Una vez más, pues aquí es bastante aburrido, pero puedes ver que hay una secuencia como yendo hacia atrás, una secuencia como un poquito más cerca, una que va un poquito más rápido, etcétera, y un video corto de 20 segundos. Una vez más, esto sería más útil en un escenario con más acción, pero esto es una función nueva de tu Galaxy S25. Y con esa función prácticamente te he contado todo lo nuevo que llegó para la cámara de tu Galaxy S25, pero como quiera hay varias funciones y ajustes que te recomiendo que le hagas a la cámara de tu Galaxy S25. Lo primero es que vas a ir aquí a la parte de configuración y yo te sugiero que actives la parte de las guías para que obviamente pues seas un poquito más pro a la hora de tomar estas fotos. Puedes aquí encenderlas o por ejemplo puedes apagar o activar lo que te parezca para ti más importante, si sea las cuadrículas o el nivel o solo el nivel. Una vez más, a mí me gustan las dos, tanto las cuadrículas como también el nivel, y aquí vas a poder utilizar esta función para quizás tomar mejores fotos de un tercio, etcétera, y que puedas crear mejores composiciones. Y en la parte de nivel puedes ver que aquí como un botón, como un símbolo de más, que vas a poder pues mover tu teléfono para asegurarte de que el teléfono está nivelado y estás tomando fotos perfectamente. Otro cambio que muchas personas me piden que les muestre en mis videos sería apagar el sonido de cada vez que tomes una foto, y eso dependerá de la región, así que si no encuentras esta opción, pues es posible que en tu región esté desactivada esa función. Pero vas aquí a bajar prácticamente hasta el final y donde encuentres la parte de sonido del obturador, tocamos aquí para apagar esa función, y una vez tengas esto apagado, pues tu teléfono no estará haciendo ningún ruido a la hora de tomar una foto. Las cámaras de tu Galaxy S25 son sin duda alguna sumamente poderosas, pero también puedes sacarle el máximo a ellas, ya que el teléfono de forma predeterminada en la cámara principal estará capturando fotos en 12 megapíxeles, pero puedes tocar ese botoncito de 12M para poder entonces cambiar al sensor y utilizar prácticamente todos los megapíxeles de la cámara de tu dispositivo, que obviamente pues es de 50 megapíxeles. Con esta función activada hay algunas cosas que no vas a poder activar, como las fotos en movimiento y otros factores más, pero sin duda alguna vas a poder capturar fotos con mayor resolución. De igual forma también te sugiero que vayas aquí a la parte de configuración y cambies la proporción de las fotos para que tengas más alternativas a la hora de capturar imágenes con tu dispositivo. Puedes cambiarlo, ahora mismo está en 3:4, que sería prácticamente el formato estándar, pero puedes cambiar 9:16, que son un poquito más anchas, que prácticamente ocupa toda la pantalla de tu dispositivo, 1:1, que sería como un poquito más retro, como era antes Instagram. Así que aquí puedes seguir jugando con esta parte para que puedas crear fotos bastante diferentes con tu Galaxy S25. Una función que para mí es sumamente esencial que debes activar en tu dispositivo sería la parte de fotos en movimiento, y esta función, si nunca la has utilizado, estará grabando unos segundos antes y unos segundos después de que tomes una imagen, y eso será perfecto para que puedas salvar quizás una foto en la que una persona quizás pestañeó y a la hora de tocar el botón de capturar la imagen pues sale con los ojos cerrados. Pues vas a poder utilizar ese pequeño video para poder editarla y salvar esa imagen. Aquí por ejemplo me tomé una selfie en la que estoy aquí pestañeando. Puedes ver aquí el corto video en el cual en algún momento salgo con los ojos abiertos, pero no te preocupes, hay un truco para poder salvar esta imagen. Le damos aquí a ver foto en movimiento y el teléfono automáticamente estará reproduciendo el video. Pues aquí vas a poder pausar donde fue quizás el momento en el que tengo los ojos abiertos. Vamos a ver si podemos llegar a ese punto específicamente. Vamos aquí a movernos un poquito más. Ahí tengo los ojos medio abiertos, simplemente para que hagamos un ejemplo. Una vez estés aquí, pues puedes tocar este botoncito de la mano izquierda para poder crear una foto de ese momento específico de ese video, y de esa manera puedas rescatar esa imagen. Ahora bien, estas fotos en movimiento también la puedes exportar como un pequeño video si quieres recuperar ese video, o también la puedes convertir en una foto animada para que la puedas compartir en redes sociales o por mensajes de texto. Y una vez tengas esta foto en movimiento, tocamos aquí el botón de menú, vamos aquí a la parte de exportar, pues puedes exportar el video para poder convertir esta foto en movimiento en un video regular. Pero yo creo que muchas personas van a querer utilizar esta parte de GIF. Aquí puedes moverte y ajustar cuál será el momento específico, y aquí estoy moviendo las cejas para que puedas ver un ejemplo. Le doy aquí a guardar y estará creando esta foto animada, de que obviamente vas a poder encontrar en la galería de tu dispositivo para que puedas ver cómo sería esa foto animada y pues la puedas compartir con tus amistades, etcétera, por algún mensaje de texto, etcétera, para que puedas utilizar esta foto animada. Otro ajuste para mí esencial que debes activar en la cámara de tu Galaxy S25 sería aquí en la parte de ajustes, y vamos a la parte de optimización inteligente, y aquí el teléfono te da tres alternativas en la cual puedes escoger máxima, media o mínima, y esto será muy importante para que el teléfono pues procese mucho las fotos o que no las procese tanto. Y por ejemplo, si pones aquí mínima, el teléfono será más rápido a la hora
hora de capturar imágenes, algo que será perfecto si quieres capturar fotos de algún movimiento como tu mascota o tus hijos, etcétera. Pues el teléfono prácticamente no procesará tanto las imágenes, aunque obviamente si lo pones en máximo o media pues se reducirá un poco el tiempo en el cual puedes capturar rápidamente imágenes. Así que aquí vas a poder jugar dependiendo de lo que sea importante para ti. Otra pregunta que muchas personas me hacen en los trucos de los Galaxy es cómo puedo rotar los selfies. Pues por ejemplo, si ya tomaste el selfie y quieres rotarlo porque quieres que se vea el logo mejor de la camisa o lo que sea, vamos aquí a la parte de editar y aquí en la parte inferior vemos como un icono de mayor que o menor que. Vas a poder tocarlo y vas a poder ver que se volteó la imagen para que parezca quizás un espejo o que no parezca un espejo, dependiendo de cómo fue que tomaste inicialmente ese selfie. Sin embargo, si quieres cambiar esto directamente en la configuración de la cámara para que lo haga predeterminadamente, vamos aquí a la parte de los ajustes y vamos a ir a la parte de los selfies y como puedes ver aquí se guardar selfies según vista previa, así que dependiendo si activas esto o lo desactivas, el teléfono estará activando la foto o capturando la imagen como si fuese un espejo o simplemente como realmente se ve, para que por ejemplo pues puedas leer lo que está en una camisa o se pueda leer y no parezca al revés a la hora de capturar la imagen. Otro truco sumamente importante que debes de saber de la cámara de tu Galaxy S25, especialmente si vas a capturar algo que se está moviendo rápidamente, es que a la hora de tomar la foto puedes moverte hacia abajo para que puedas capturar, como puedes ver aquí, prácticamente 46 fotos en prácticamente nada de tiempo. Y lo mejor de esto es que vas a poder ir aquí a la parte de la galería y tocar el botoncito donde vemos todas estas imágenes, donde vemos aquí 46, y de esta manera vas a poder moverte para poder encontrar ese momento específico que quieres guardar como la foto principal. Y esto será perfecto si le tomas foto a un carro o a tu hijo moviéndote o a tu mascota corriendo, etcétera. Vas a poder capturar el momento perfecto. Ahora bien, de igual forma, otro truco que puedes hacer en este botón de capturar imágenes es dejarlo apretado para que puedas comenzar a grabar videos rápidamente. Y una vez entonces pues ya sepas que quieres continuar grabando el video, te puedes mover hacia arriba para poder fijar esa grabación y puedes ver que ahora ha vuelto al modo de video para que obviamente puedas seguir grabando lo que quieras grabar. Seguramente has estado en la posición en la cual te quieres tomar un selfie con muchas personas y no puedes tocar el botón de captura estirando el brazo. Pues el teléfono Samsung Galaxy tiene un truco, y es que cuando vas aquí a la parte de configuración bajamos prácticamente hasta el final, donde vamos aquí a encontrar la parte de métodos de disparo y donde vemos aquí el botón de obturador flotante. Y ahora vas a poder mover este botón de captura, puedes ver que está aquí como en la parte de la pantalla, y esto será perfecto porque puedes colocarlo en el lugar donde realmente llegues con tu mano estirada. Pues si por ejemplo puedes tomar la foto tocando aquí en la esquinita, pues puedes tocar este botón que está aquí y como quiera funcionará de la misma manera que este botón que está aquí en la parte inferior para que puedas tomar fotos fácilmente. Durante los años muchas personas me preguntan también cómo puedo activar la parte de la marca de agua, que es algo que a muchas personas les interesa tener en su dispositivo. Vamos aquí a la parte de ajustes y aquí tenemos la parte de marca de agua. La puedes encender, pero también puedes editarla a tu manera, como por ejemplo si quieres poner tu nombre o si quieres poner lo que tú quieras, pues aquí puedes escribirlo. También puedes añadir la fecha, la hora, etcétera. Puedes cambiar la tipografía si quieres, varias alternativas que hay aquí en el dispositivo. Si quieres que esté en el medio, al lado, arriba, en fin, aquí vas a poder personalizarlo a tu manera para que puedas tener esta marca de agua que funcione para ti. Una función que no se te puede olvidar activar si vas a grabar caminando o corriendo, etcétera, grabando algún video para tus viajes, por ejemplo. Cuando vas aquí a la parte de video, en la parte superior tenemos un botoncito como de un muñequito o de una persona. Una vez actives esto, el teléfono estará activando el modo de video súper estable, y esto significa que el teléfono estará compensando por el movimiento que hagas con la mano o el movimiento del cuerpo para asegurarse de que estás grabando un video súper estable. Aquí te estaré enseñando un ejemplo de cómo se ve esta función desactivada y cómo se ve activada para que puedas notar la diferencia cuando activas este modo de video súper estable. Ahora bien, aunque te compraste el Galaxy S25 o S25 Plus, tu teléfono sigue siendo bastante poderoso, como te enseñé en la parte de video. Y también aquí en los diferentes modos puedes descargar la aplicación de Expert RAW, y esto te permitirá capturar imágenes en el modo RAW o en el modo crudo, y de esa manera vas a poder tener más opciones a la hora de editar y personalizar esas imágenes que estás capturando con tu teléfono. Una vez se descargue esta aplicación, vas a ir a la parte de más y vas a ir a la parte de Expert RAW. Vamos a decirle que solamente una vez, etcétera, los permisos de poder utilizar esta nueva aplicación de imágenes. Y como puedes ver, ahora tienen más alternativas a la hora de tomar imágenes. Puedes ver que ahí tienen muchas opciones profesionales como el ISO, etcétera, pero en la parte superior vas a poder encontrar un botoncito de RAW JPEG o RAW regular, y estas fotos pues obviamente van a ocupar mucho más espacio, pero capturan más información que es sumamente útil a la hora de editar tus imágenes para que puedas sacarle el máximo a la cámara de tu dispositivo y que puedas
puedas utilizarlo en un ambiente prácticamente profesional. Un detalle bien importante es que aquí en la parte de ajustes el teléfono te añade la opción de Night Sky y puedes ver que aquí prácticamente se ve todo blanco, pero esto está enfocado en que puedas tomarle fotos a las estrellas y que puedas utilizarlo para astrofotografía. Aquí en el canal tengo un video detallando cómo es que funciona todo esto para que puedas tomar fotos de las estrellas como esta, así que no te sientas limitado. Tu Galaxy S25 sin duda alguna es sumamente poderoso. Y por último, algo que puede ser sumamente importante para muchas personas, en especial aquellas que quieran preservar fotos viejas de su familia, de sus abuelos o de sus padres, y quizás las fotos están en blanco y negro, pues tu teléfono tiene un sistema para poder darle color otra vez a esas imágenes, utilizando la información obviamente de este color blanco y negro. Y para poder hacer eso, una vez le tomes una foto a esta foto en blanco y negro o la escanees y la tengas en tu dispositivo, te deslizas hacia arriba y el teléfono automáticamente detectará que es una foto en blanco y negro y te puedes mover hacia la derecha para poder encontrar la parte de colorear. Y una vez tengamos este botoncito, pues el teléfono estará analizando la imagen para obviamente determinar el color, y puedes ver que me puedo mover aquí hacia el lado y le estoy dando más color a esta imagen y realmente pues estoy dándole más vida a esta foto vieja de mi familia, por ejemplo, para que puedas rescatarla. Y con esa última función te he contado varios trucos y tips para que le puedas sacar el máximo a la cámara de tu Galaxy S25. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video y te funcionó, asegúrate de darle like y suscribirte para que no te pierdas más videos de tecnología como este. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.